son las pruebas de sistema, ¿sí? Los test de sistema son test del sistema completo donde prueban eh, el sistema en su totalidad, ¿sí? Generalmente em, es lo que nosotros solemos hacer cuando ejecutamos el programa y verificamos que todo funcione, ¿sí? Los test del sistema. Hay algunas formas y metodologías para realizar test más en profundidad sobre el sistema en sí. Pero bueno, no nos vamos a concentrar demasiado en eso. Es tema de otro curso, ¿sí? Y por último, las pruebas de aceptación, que son los test del sistema finales. Son pruebas que se realizan en un entorno muy similar al de producción, es decir, al real, donde se va a, a plasmar nuestro código o nuestro software, para demostrar que el sistema cumple con los requerimientos o especificaciones del cliente. ¿Ok? Esas son las pruebas de aceptación. Generalmente las pruebas de aceptación se dan ante algún representante, ¿no? Podemos llamarlo Product Owner, CTO, etcétera, alguien que esté como en una jerarquía que pueda representar al cliente, ¿no? Como diciendo, bueno, lo que pidió el cliente es esto, bueno, vamos a hacer las pruebas para ver si lo que pidió está, ¿ok? Bien, ¿estamos bien hasta acá? Tenemos 4 niveles, los repito, en general. Pruebas unitarias, pruebas de integración, pruebas de sistema y pruebas de aceptación, ¿sí? Bien, nosotros nos vamos a concentrar en los primeros 2 niveles, ¿sí? Repitiendo un poco la definición de los test unitarios, un test unitario es la unidad más pequeña de un sistema, o este, un sistema o aplicación o cualquier tipo de software, ¿no? Que puede ser testeado, ¿ok? Permite probar cada módulo por separado, es decir, cada parte que esté funcionando de manera individual lo podemos testear y analizar. Nos asegura que los test unitarios nos aseguran que los módulos del programa funcionen correctamente, ¿sí? O funcionen para lo que realmente fueron diseñados. Los test unitarios verifican también que sean correctos los nombres, tipos de datos, los parámetros que reciben, los parámetros utilizados y qué cosas devuelve, ¿sí? En general. El objetivo de estas pruebas es comprobar el correcto funcionamiento de los componentes de un programa de manera individual, ¿sí? Usualmente este tipo de test se realiza por nosotros los desarrolladores, ¿sí? Pero en la práctica quizás podemos encontrarnos, o sea, en la vida real, podemos encontrarnos con equipos de QA, de Quality Assurance, que se encarga justamente de testear las aplicaciones. Con esto ya lo hablamos en el módulo de Code Quality, ¿no? Eh, sí, Fer, decime. Un ejemplo sería que vos testeás cada clase del software. Podría ser un eh, ejemplo, bueno, sí, sí, sí. bueno. Nosotros vamos a ver que no vamos a testear, bueno, sí vamos a testear clases, pero no, ahora vamos a ver cómo, ¿sí? Sí, un buen ejemplo podría ser ese, ¿no? El testing de una función de una clase, ¿sí? Eso sería un test unitario. Bueno, sí, un método. Lo que pasa es que como la definición que estoy dando es general, puede aplicar a cualquier lenguaje, ¿no? O sea, los test unitarios son test unitarios en cualquier lenguaje, ¿sí? Ahora vamos a ver aplicado a Java y aplicado a APIs REST, cómo lo vamos a ver. Entonces, yo les voy a mostrar una porción de código que la voy a crear ahora rapidito, en una parte del servicio, y les voy a dar una idea general de lo que quiero que interpreten, ¿sí? Un segundo. ¿Mm? Lo voy a ir creando y les voy a compartir pantalla, si me pueden acompañar. Si no, voy a estar solo escribiendo y como un loco, loco lindo. Bien. Supongamos que nosotros tenemos, o sea, olvídense el código, todo lo demás, ¿sí?
esto es un ejemplo sobre test que quiero que analicemos. Supongamos que nosotros tenemos este método. Podemos poner calcular total, más fácil. Este calcular total va a recibir dos enteros y va a retornar algo bien simple, ¿no? Siempre arrancamos por algo simple y después nos vamos complejizando, ¿sí? Y vamos a tener otro método que es public int calcular min. También que recibe un entero, dos enteros, perdón, a y b. Y que en este caso analiza a es menor a b, return a, else, return b. Bien, hasta acá se entiende, ¿no? La idea. Tenemos dos métodos, calcular total y calcular min. Bien simple. Todo en base a los test unitarios se evalúa según algo que vamos a denominar nosotros, y generalmente lo van a ver en todos lados, como escenario o, eh, o caso borde, ¿sí? Si nosotros miramos este método, el primero, ¿se ve bien ahí o tengo que hacer un poco zoom? Porque creo que lo había minimizado un poco. Bueno, voy a No, se ve achicarlo. bien. En Ok, Se ve, pantalla de se ve. monitor se ve bien. bien, perfecto. Bien, entonces, si analizamos este código y lo miramos y entendemos qué es lo que hace, vamos a ver varias cosas. O sea, yo les digo lo que yo veo y ustedes traten de hacer lo mismo conmigo. Es un método público que retorna un entero, ¿sí? Tiene un nombre, que ahora no me interesa porque no estamos analizando el caso de uso. Recibe dos parámetros enteros, suma esos parámetros y los retorna. Por ende, el flujo normal de este método cuando sea invocado va a ser recibir los parámetros, hacer la suma y retornarla. Es decir, un solo camino, un solo escenario. ¿Me siguen hasta ahí? Bien. ¿Qué pasa? Cuando analizamos el segundo, y acá voy a recurrir a ustedes y por favor levanten la mano, ¿qué es lo que vemos? ¿Cuántos posibles escenarios o caminos o flujos diferentes vemos en este método? Ome, Yo por lo que veo son dos tipos de posibles casos en este caso. Si bien se recibe, o sea, primero el principal va a devolver un tipo de dato entero. Por otro lado, va a recibir dos parámetros, también de tipo entero. Y van a haber dos casos en una, si el número A o A es menor a B, entonces retorna un valor. En este caso retorna A. Y caso contrario se retornaría B. ok, Pero si, si se quiere buscar otra alternativa, tendrías que preguntar si son iguales. Pero en este caso solamente te dice si A es menor a B, entonces retorna A, si no retorna B. Tendría que haber otra exacto. condición si se quiere retornar que sean iguales. Yo no estoy preguntando cuál podría ser una opción de mejora. Yo lo que estoy preguntando es cuántos posibles caminos tenemos acá. Dos. Dos. ¿Están todos de acuerdo en eso? ¿No? Porque en base a los test es que nosotros quizás podemos encontrar que la lógica no está bien, ¿no? Pero eso es un análisis posterior al test. ¿Me explico? Posterior al análisis del método que estoy testeando. Primero es el análisis este que les estoy diciendo. Primero miramos el método y vemos, bueno, a ver, esto está hecho de esta forma, tiene dos posibles caminos o dos posibles salidas, ¿sí? Esas dos posibles salidas son A o B,
dependiendo si uno es mayor a otro. ¿Sí? Decime, Mati. No, justamente sobre esto. Cuando vos haces testing sobre funcionalidad, no sobre la lógica. Es decir, si vos estás comparando una manzana con una pera, es decir, que es lo mismo, para el tester es distinto, digamos. ¿Y a qué vamos con esto? No, justamente con lo que estaba comentando recién, con la tercera opción, el tercer camino que faltaría, que es que si fuesen las dos variables iguales, o sea, el tester no te va a decir, che, te falta esta opción donde pregunta si son iguales. O sea, va a ver que el flujo funcione únicamente. Exactamente. Bueno, O sea, no totalmente. vas a proponer mejoras de lógica. Pero a su vez, los test también, al ser documentación, resaltan la necesidad de un tercer análisis quizás, o de posibles bugs, o de posibles eh, errores o casos que no hayan sido contemplados. ¿Sí? Si nosotros hacemos caso omiso de esas cosas, probablemente tengamos código mal hecho. ¿Sí? O sea que los tests nos sirven también a la hora de analizar los métodos para poder testearlos de justamente esto que mencionaba, de, bueno, decir, bueno, a ver, esto se podría hacer mejor, ¿no? Pero es un análisis posterior al test, a eso iba. No significa que no haya que hacerlo, ¿sí? Claro, se testea que funcione, digamos, que siga el flujo que corresponde al código que se puso, a la lógica que se puso. Pero bueno, paso siguiente es una situación de mejora en todo caso. Claro, exacto, exacto. Ok. Para lo que tenemos acá, todos supongo que coincidimos con que tenemos dos posibles salidas. Por ende vamos a tener dos casos borde o dos escenarios a testear. El escenario, el primer escenario, donde retorna A, porque A va a ser menor que B. Y el segundo escenario, donde retorna B, porque B va a ser menor que A. ¿Están de acuerdo? ¿Y quién define esos escenarios para este caso, para este método? ¿Quién es el Los actor? parámetros. Los parámetros. Exacto, El exacto. teammate. No, los parámetros, el valor de los parámetros. Porque si yo envío un valor, si a A lo envío con un valor menor al de B, retorna A. Pero si yo envío a B con un valor menor que A, retorna B. Entonces el valor de los parámetros es quien determina el caso, ¿no? Por el que va a salir el método, técnicamente. ¿Sí? ¿Lo entienden eso? Bien. Solo es un ejemplo. Por ahora ignoremos el caso en el que hay un igual, ¿sí? Ignorémoslo. Solo es un ejemplo para que vean qué cosas se tienen que ver cuando vayamos a testear. Entonces, ahora les voy a dar una regla. La siguiente regla es si yo tengo un escenario o un caso borde o un posible flujo de retorno, voy a tener un caso de test. Es decir, voy a tener un test. Por ende, si este tiene dos posibles salidas, significa que voy a tener dos tests, ¿no? Dos escenarios que plantear. Uno donde A es menor y otro donde B es menor. ¿Sí? Decime, Dami. Martín, mira, perdón, solamente para que quede claro, ¿a qué le llamas un caso borde? Como para que quede bien claro. Justamente al escenario, al escenario que estoy planteando. ¿Sí? Al escenario que estoy planteando. Un caso borde es un escenario sobre varios escenarios posibles de la ejecución de un método, en este caso. Serían como casos que vos decís, bueno, posiblemente por el flujo de mi programa puede llegar a pasar esto, no sé, por decirte, que en algún momento tengas, no sé, por decirte, una división, y ahí corres con el riesgo de que dividas por cero. No tanto Serían, con el programa, sino más bien con respecto al método que estás analizando. ¿Me explico? O sea, vos más o menos. mencionaste programa, pero yo, cuando estamos hablando de test unitario, solamente voy a agarrar una porción del programa y esa porción Ah, es el claro, método.
¿sí? Una clase, digamos, un método, sí, Un siendo más método de una atómico. clase. Entonces, cuando yo hablo de caso borde, digo, bueno, la única forma de ejemplificarlo es diciendo A vale 1, B vale 2. Eso es un caso borde. Si A vale 1 y B vale 7, es el mismo caso, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, Bien. sí. Entonces es el mismo caso borde por más que tengan valores diferentes. ¿Sí? A eso le llamo caso borde. Y por último, o caso extremo, ahí como, bueno, se suele llamar, depende del país de donde hayamos leído la documentación. Y después voy a tener otro, donde B vale 1 y A vale 8, 9, 10, un valor mayor a B. No importa. O B vale un valor menor a A, sin importar exactamente sus valores intrínsecos. ¿Sí? Bien. Estos casos, digamos, están como de alguna forma documentados, es decir, bueno, tengo que probar tal cosa con tales métodos, o sea, está documentado eso de alguna forma, no es que se te ocurre a vos casos bordes así de la nada. No. Digamos. Ah, bien, O ok. sea, no, no y no. Doble no. No, no está documentado. No es algo que aparezca en un libro. Sí, porque, o sea, a ver, es lo mismo que decir, yo conozco, o sea, no hay nadie que sepa cómo es desarrollado un algoritmo para resolver un problema porque cualquier problema puede ser diferente. Entonces, así como no sabes cómo vas a resolver tus próximos problemas que no conoces, tampoco podés conocer los posibles casos borde que este tenga. ¿Me explico? Sí, te Bien. entiendo. Ahora, sí Ok. hay ciertas cositas, reglas, patrones o cosas que te hacen entender que hay casos borde. El if es uno de ellos, ¿sí? Si hay un if, significa que hay una bifurcación en el flujo del, del programa. Si hay un throw, por ejemplo, para una PRES, también, ¿no? Si yo lanzo una excepción en cualquier punto de mi programa, también sucede algo diferente al flujo normal, ¿no? ¿Me explico? Entonces, hay ciertas Sí, sí, cosas que sí nos van definiendo los posibles caminos o las posibles salidas que puede tener nuestro método, ¿sí? perfecto. Dale. Bien, Gracias, Martín. de nada. Emi, decime. No, me quedé pensando, estaba por hacer la misma pregunta de los casos bordes. O sea, digamos, como un caso borde es una agrupación de determinados casos que te van a retornar por el mismo camino. Claro. Bueno, sí, en el caso este que yo te dije, no importaba que qué valor tenga A siempre que sea menor que B. Tal cual, porque Sí, va. Y se puede decir entonces que por cada return que yo tenga definido, es un caso borde más. Ahí, por ejemplo, hay dos casos bordes. hay dos, sí. Pero esto está definido como hay un if y como interfiere a estos parámetros, que salga por el return A está definido por el valor de los parámetros. Eso es lo que voy. Está como fuertemente unido, ¿no? Sí, O sea, no es tanto el return por el return, porque yo podría tener, no sé, otro análisis acá adentro que no tenga nada que ver con A y B, y tener return A y return B, y capaz que no llega nunca y siempre tengo el mismo caso, por ejemplo. que no llega, que no entra nunca Si en yo un, acá tuviera, si yo acá tuviera un false y false, jamás entra. nunca entra. Entonces esto no es un caso borde, por más que tenga un return ahí, ¿se entiende? Tal cual, ahí tendría solo un caso borde, digamos. El caso donde eh, Sale por B. sale por B, exacto. No, Sí, al revés. Sí, sí, el caso donde sale por B, perdón. bien. O sea, return válidos, digamos, si se quiere decir. Por cada Exacto, return válido que tenga el método. Bueno, sí. así es. Y también las excepciones, ¿no? El lanzamiento de excepciones hacen que salgamos del método en el que estamos actualmente. Un break, perdón, los return nos hacen salir, los continuous nos hacen salir también, y los throws nos hacen salir de los métodos, ¿sí? Esos son los posibles, si se quiere, alertas que tenemos que tener en cuenta a la hora de mirar un método, ¿sí? Pero lo importante es que entendamos que el método que estamos analizando tiene X cantidad de escenarios o casos bordes, ¿sí? Decime, Ome, lo último, así sigo. Sí, justamente quería decir eso. Ah, Una pregunta rápida. dale. Entonces, si por cada condición que tengamos, sea un if, un while, un for o lo que sea, como que se ramifica la cantidad de posibles casos.
Por así Con decirlo, es un, como un árbol. con un if sí, con un while no. Si hay un if dentro de un while, capaz que ahí habría que verlo, habría que analizarlo más, pero no Ah, siempre la regla es tan directa. claro, depende de la estructura de control que vayas a usar en este caso. Sí, depende de cuál sea el código que está dentro del método. Bien, listo, Marto. Gracias. Bien, de nada. Bien, entonces ya sabemos que para este caso tenemos dos posibles casos bordes para este uno, ¿no? ¿Por qué? No hay forma de que haya otro flujo distinto eh, de salida de este método, ¿sí? Bien, si voy a volver a ustedes. Ese era el ejemplo que tenía pensado. Ahora vamos a hablar un poquito. Si nos hacemos una pregunta, porque es una pregunta que probablemente se vayan a hacer muchas veces, ¿por qué hacemos test unitarios? Es la pregunta. Eh, o sea, ¿a ustedes qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Por qué es sumamente necesario realizar test unitarios? Con esto que sabemos, ¿no? Es muy poquito, lo sé, pero quiero que vayamos generando ese pensamiento. Decime. Para garantizar la calidad del software. Bueno, ese es uno de los porqués más importantes, sí, sin duda. Perfeccionar el código me gusta. Detectar bugs de manera temprana. Excelente, Grace. Eso es uno muy importante también. Prevenir errores futuros es más o menos lo mismo que dijo Grace. Decime, Ome. Para así decirlo, o para estresar, digamos, o llevar a su punto límite a un método, por así decirlo. No, no. En este caso no hay pruebas de estrés. Bien. Para ver que respondan, para ver que el software responda como se espera que responda. Exacto, para verificar que para lo que fue creado lo haga, sea lo que sea, ¿no? Claro, para respetar su requerimiento, digamos. Ahí Franco lo dijo perfectamente. Dice, para chequear que devuelve lo que necesitamos o que pensamos que hace nuestro código. Está bien, está bueno. Bien, yo les voy a agregar una para reducir costos. ¿Sí? Realizamos test unitarios para reducir costos. Acuérdense de que si nosotros realizamos test y análisis de nuestro software a medida que vamos desarrollando y podemos detectar bugs de manera temprana, nos ahorramos tiempo de corrección cuando el software ya esté terminado, ¿no? Porque no tendría que ir a analizarlo, buscarlo, ver dónde está el bug, ver dónde está el error, en qué parte de código, en qué línea, en qué método, en qué clase, ¿sí? Y por último, una de las cosas que me gustaría agregarles es que los test unitarios generalmente mejoran el diseño y la calidad de código aplicando TDD, que es Test Development Driven o Driven Development, algo así, que básicamente es la fabricación de código en base a tests. ¿Sí? Primero hago el test, después el código. ¿Sí? Bien, hasta acá. ¿Se entendió por qué realizamos test unitarios? Excelente. Algo de lo que me gustaría hablarles, ya volviendo un poquito a la práctica, vamos a ir y volver varias veces el día de hoy, porque lo necesito. Este ya lo podemos sacar. Bueno, lo dejamos ahí, pero lo podríamos sacar tranquilamente. Les quiero comentar una cosita. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que teníamos una parte productiva, en lo que sería el árbol de arquitectura de nuestro proyecto, y una parte de test? Ahora es donde empezamos Development Driven. Gracias, Damián. Ahora es donde vamos a empezar a trabajar sobre esta parte, ¿no? Ya no tanto. Bueno, sí para analizar el código, no tanto para codificar. Vamos a meternos en esta parte de acá abajo, en esta carpetita de test y dentro de la carpetita de Java. Vamos a ver que ya por defecto, bueno, hay algunas cosas, ¿no? Bueno, en mi caso tengo algunas cositas más, pero eso no importa. Lo que yo les voy a mostrar es cómo crear esto desde un principio. Vamos a ponerle
el nombre a la clase, por ahora, clase de test. Simplemente, ¿sí? Sin mucho más. Dentro de un ratito les voy a ir explicando para qué son estas anotaciones, pero las pueden ir googleando, ¿sí? Más adelante les quiero hablar sobre eso. Primero les quiero hablar sobre los métodos de test, ¿sí? Al nosotros estar trabajando con test unitarios, los test unitarios son un tipo de test automatizado que nosotros vamos a autoejecutar nosotros mismos para verificar que el código esté bien. Se requiere de una clase de test y de una serie de métodos que analicen métodos, ¿sí? Entonces, para eso me voy a copiar uno de por acá, que es más fácil. Meter en nuestra clase de test un método de test que esté anotado con @test. Esto que está acá, por ahora no lo vamos a ver, ¿sí? Los métodos de test, les tengo que aclarar que no tienen operador de acceso, se definen de manera default, tienen un nombre y pueden recibir parámetros, pero esos parámetros son para realizar test específicos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ni bien yo tengo mi test creado, ¿lo ven? Ya me dice, podés correr este test, ¿lo ven? Yo lo anoté con @test y esto ya no es un método cualquiera de una clase de test. Es un método de test, es decir, que yo puedo ejecutar este método, ¿sí? Y lo que va a hacer este método, o lo que va a contener, es código hecho por nosotros que verifique que otro método de nuestro programa, de nuestro software, de nuestra API, funcione correctamente, ¿sí? Ya lo vamos a ver hoy, pero por ahora quiero contarles sobre las 3A del unit test. Unit test. Ahí va. La primera A hace referencia a la palabra arrange. Arrange, o la parte del arrange, en lo que sería un test unitario, es decir, en el cuerpo de estos métodos de test que vamos a ir creando, siempre es el primer paso de las pruebas unitarias. ¿Por qué? Porque es donde nosotros vamos a definir todos los requisitos que debe cumplir el método que vamos a testear. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando nosotros recién teníamos, denme un segundo, voy a cerrar todo, acá, ¿qué necesito yo? La pregunta que se tienen que hacer ustedes es esta. ¿Qué necesito yo para ejecutar este método? Necesito un parámetro A y un parámetro B, ¿no? Eso es lo que va en el arrange, ¿sí? Si yo estuviera haciendo un test de esa clase, dentro de lo que es el arrange, que es la primera parte del método, siempre vamos a poner los parámetros que recibe el método a testear, ¿sí? ¿Quieren que se los deje escrito? Ok. Digo, parámetros y objetos porque vamos a ver que más adelante no solo vamos a hablar de parámetros, ¿sí? Pero bueno, a grandes rasgos es eso. La segunda parte es la parte del act. Uy, ah. El act es el paso intermedio de las pruebas unitarias y es en el momento en el que yo hago la llamada del método que quiero probar, ¿sí? Si yo quisiera probar el método calcular min, tengo que invocarlo, tengo que llamarlo, tengo que ejecutarlo, ¿no? Para realmente probarlo. Entonces, dentro del act es lo que sucede justamente eso, la invocación al método que vamos a probar, ¿ok? Siempre. Obviamente, depende del método, pero en la mayoría de los casos, estos métodos que vamos a invocar, que son los que estamos probando, nos van a dar resultados y esos resultados son los que vamos a utilizar en la tercera parte, que se llama assert, ¿sí? La parte del assert es donde nosotros confirmamos o comparamos
que el resultado del método, de la invocación del método, sea lo esperado. ¿A qué me refiero con esto? Si mi método retorna un entero, ¿no? Y yo tengo definido en el arrange un entero A y un entero B, ¿no? Estamos analizando este método ahora, ¿no? Digo, en mi arrange tengo un entero A que vale 1, un entero B que vale 5. Yo ya sé cuál es el resultado, ¿o no? ¿Cuál es el resultado? Hay que retornar. ¿Qué va a retornar? Si yo le mando un... no me acuerdo, no me acuerdo. 1 y 5. Si yo mando un 1 en A y un 5 en B, ¿cuál es Un el 1. resultado? 1. 1. Uy, ¿Estamos todos de acuerdo, no? Bueno, en lo que... En mi assert, yo voy a decir, obtuve el resultado real del método que estoy probando mediante la invocación, que es 1. Lo guardo en una variable, ¿sí? Y yo ya sé que el resultado es 1. Entonces yo voy a tener una variable resultado y en lo que sería la parte del assert compruebo el resultado actual con el resultado esperado. Voy a comprobar la variable en la que guardé el retorno del método y un valor intrínseco, o sea, directo, hardcodeado, ¿sí? En este caso es 1, ¿no? ¿Se entiende? Eso es lo que se hace en el assert. Si el assert falla o pasa, es lo que define si el test pasa o falla, ¿sí? Pero tranquilos, ya lo vamos a probar. Por ahora quiero contarles que existen estas tres partes y siempre que estemos haciendo test unitario, siempre vamos a tener estas tres partes, ¿sí? ¿Se entendió? Acuérdense, arrange, act y assert. ¿Está bien? Decime, Fer. no, sí, está bueno entenderlo por las palabras en inglés, que hacerte es como afirmar. Afirmar. Assert es afirmar, perdón. Ah, Arrange es organizar y act es actuar, ¿no? claro. Me parece que se entiende más claro, como traduciéndolo ahí. Un toque. Claro, pero, si lo pusiera en español sería OAA. Ya no sería 3A. No, está buenísimo ponerlo en inglés. Yo estoy de A acuerdo con que lo favor. pongas en inglés, Bien, bien. pero eh, ah, Ome, decime. Marto, con el tema del hacer, ¿va a ir uno por cada resultado esperado? Lo que pasa es que en cada método de test yo voy a tener un caso borde, un escenario. Por ende, sí. Ah, bien. Entonces tendría que como que copiar y pegar Si yo y... tengo dos casos bordes, voy a tener dos métodos de test para un solo método a probar. Excelente. Buenísimo. Gracias, Marto. Bien. Vamos a hacer ese test. Vamos a ir probando cositas. ¿Ok? Entonces, ¿yo qué necesito para poder ejecutar mi calcular min? Bueno, voy a necesitar una variable A, una variable B. Vamos a declararla. Entonces vamos a ponerle int A igual a 1, int B igual a 5. Y voy a necesitar una cosa más. Porque lo vamos a necesitar imperiosamente. Que es una instancia de este servicio. Si no, no puedo invocar ese método. ¿No? ¿Están todos de acuerdo con esto? Si yo no tengo una Claro, instancia de esta clase, yo no puedo invocar mi método calcular mínimo. claro, pues no sabes de qué método de la clase está. Puede ser en Exacto. cualquiera y no en ese. O sea, hay que... justamente iba a preguntar eso. Si viste que si hay dos métodos que se llaman iguales pero están en diferentes clases, tendríamos que especificar en qué clase se encuentra ese método, ¿verdad? No, porque vamos a tener una instancia de la clase que invoca ese método. Vamos a tener un objeto. Claro, que a eso me refiero, de O que sea, vas a los métodos especificar. que vamos a testear no se pueden invocar por sí solos. ¿Sí? Vamos a necesitar un objeto, a menos que sean métodos estáticos, pero no sé. No me quiero meter en ese incordio ahora. Sí, vamos con lo básico y después nos metemos en problemas, si querés. Eh,
Entonces vamos a crear una inyección de dependencia, porque yo podría crear una instancia del servicio acá adentro, pero no me interesa hacerlo de esa forma porque es una mala práctica. ¿Ok? Les voy a enseñar la buena práctica, que es decir, bueno, ahora yo quiero, o ya yo tengo que tener una instancia de mi servicio para poder invocar ese método. ¿Sí? Bien, entonces siempre vamos a hacerlo de esa forma. Si no me acuerdo, porque yo no me acuerdo, siempre me olvido, bien, vamos a tener que hacerlo en base a su interfaz y la generación de la instancia de la implementación se la dejamos a Spring. Por eso Spring Boot Test. Pero ya vamos a hablar más adelante de esto, ¿sí? Inyección. Hay persona service, punto y coma, y ahora llamamos al constructor de la clase, que es clase test. Decime a mí. Si vos haces una instancia de iPersonalService y no le pusiste en la interfaz los dos métodos, no lo definiste en la interfaz, te los va a tomar? Puede que no, pero ahora lo vamos a ver. Vamos a Bueno, verlo. ok. Persona service imp, persona service, y vamos a hacer que persona service sea igual a persona service. Esto, o podemos poner un autowire acá arriba. Cualquiera de las dos debería funcionar. Si alguna falla, podemos probar la otra, ¿sí? Bien, ya tengo una instancia del servicio. Vamos a probarlo ahora. Yo sé que va a retornar un entero. Entonces defino un int entero como resultado actual. Servicio.calcular. Sí, no me lo toma. Lo agregamos en la interfaz. No hay problema. Vamos a ponerle un autowire. Vamos a agregar uno solo. Override, perdón. Ahí va. Y vamos a llevarnos todo esto, que es lo que necesitamos. Bien. Ahí va. Yo creo que con esto ya estaría. Ahora sí, vamos a mandarle como parámetro los dos parámetros que definimos en el arrange para su ejecución. A, B. Y guardamos el resultado en resultado actual. Y por último, vamos a verificar que el resultado actual contenga, perdón, voy a ir separando todo esto así se ve más bonito, el valor esperado, que en este caso es 1, ¿sí? Ya sabemos que es 1, pero hay algunos casos en los que no lo sabríamos. Por ende, está bien definirlo acá arriba. Expected o esperado, ¿sí? Este caso es muy extremo crear una variable primitiva para esto, pero está bien acostumbrarse a tener todo listo en el arrange, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá yo voy a hacer voy a invocar un método que es un assert, es una afirmación. Yo puedo definir que mediante uno de estos métodos que provienen, ahora se los voy a mostrar, assert equals, por ejemplo, espérenme que lo invoco, es de Júpiter. Mediante este método, lo que voy a decir es que lo primero sea igual a lo segundo. Si lo primero es igual a lo segundo, ¿sí? Eso sería expected, actual. Fíjense que si yo pongo control barra me dice expected. No, me gustaría ver el método en sí. ¿Dónde está? No, estas son todas las posibles. No quiero eso. Quisiera un control barra pero con más explicación. Bueno, van a tener que creerme que es expected, actual, ¿sí? O sea, lo esperado contra lo real, ¿sí? Entonces acá vamos a poner expected, que es la variable que nosotros creamos, coma, resultado, uy, acá siempre se me tilda, no tengo bien por qué, ¿ya? Resultado actual. ¿Qué va a hacer esto? Va a comparar lo que yo espero con lo que obtuve del método calcularmin y me va a decir si son iguales. Si son iguales,
justamente es porque es una cert equals. Si son iguales, el test va a pasar. Si son diferentes, el test va a fallar. ¿Ok? ¿Se entiende esto? Entonces, ¿qué me dice a mí la ejecución de este método? Que si yo estoy esperando un número 1, significa que y me devuelve un número 1, significa que hizo bien lo que sea para lo que fue creado, que en este caso es verificar el mínimo. ¿Sí? Es una doble confirmación. Más allá de que nosotros veamos el método y digamos, esto se fija que es el mínimo, y que muchas veces nos va a pasar, eh, sirven para esto, ¿sí? Entonces, volvemos acá. Y si queremos podemos ejecutarlo, ¿sí? Vamos a ejecutarlo a ver qué sucede. Generalmente falla esto. En mi caso, a mí me fallan las cosas siempre, digo. Ahí está. Eh, ok. Generalmente me falla y me falló, como yo bien había dicho. Ah, ok, vamos a hacer una cosa. Fíjense. Vamos a usar AutoWire. A ver. A ver si ahora le gusta. A veces no le gusta. A veces tengo algunos conflictos con los tests. Ahora le gustó. ¿Vieron? Bueno. Yo les dije. ¿Qué les dije? Si no funciona por constructor, pónganle AutoWire. ¿Vieron? Ahí va. Este es el porqué. Bien. Eh, una vez que tenemos probado el test, fíjense que no me da ninguna confirmación de ningún tipo en la consola. Generalmente no hay nada al respecto. Simplemente un tilde acá a la derecha. ¿Sí? Eso es toda la confirmación que necesitamos para verificar que nuestro método de test haya pasado o no. Si yo en vez de expected 1 le envío un expected 2, mismo escenario, el test va a fallar. Y ahora va a fallar con sentido, ¿no? No va a fallar por un error mío, sino que va a fallar porque yo me va a decir que lo que estoy esperando es diferente a lo real. ¿Lo ven? No es un error de código, digamos, de código de test, sino que yo lo que estoy esperando lo pensé, lo calculé mal, lo que sea, ¿sí? No siempre que el expected y el actual sean diferentes significa que yo haya hecho mal el test. Así que hay que tener mucho cuidado acá de no confundirse en decir, nada, bueno, lo pongo para que pase el test. ¿Sí? Si yo hago eso, puede ser que esté generando bugs en mi software. ¿Ok? Y no está bueno. ¿Sí? Bien, continuemos. Bueno, ese era el primer caso. Algo que me gustaría mencionarles es que esto que nosotros estamos testeando, este método, tiene un nombre en el ámbito de test. Es decir, yo entro en mi clase de test, invoco a este método calcularMin y este método se llama SUT, ¿sí? S-U-T. Los S-U-T significa System Under Test, ¿ok? Generalmente son los métodos de los que estamos hablando. Entonces, capaz que yo en algún momento venga y les diga, bueno, el SUT, tal cosa. Acuérdense, pues a veces se me escapan términos. Acuérdense de que lo que estoy hablando es de justamente el método que estamos testeando, ¿sí? O sea que en este caso el SUT sería calcular min, ese método, ¿ok? Bien, antes de continuar probando, analizando y dándoles más contenido sobre test unitario, es necesario que pasemos a analizar algunas buenas prácticas con respecto a los test unitarios, ¿sí? Y esas buenas prácticas se basan en algo que se llama principio FIRST. ¿Alguien escuchó hablar alguna vez de eso? ¿No? Obviamente es un acrónimo. Los principios FIRST son un acrónimo. Bastante lindo, pero un poco forzado en algún punto, y ahora les voy a explicar por qué. Pero bueno, en definitiva, la F significa fast. ¿Por qué significa fast?
porque generalmente las pruebas unitarias deberían poder ejecutarse en pocos segundos. Vieron que yo cuando lo ejecuté no tardó mucho tiempo en ejecutarse, ¿sí? Y en comparación a la ejecución de toda una aplicación, es mucho menor la ejecución del test, ¿sí? En tiempos. Generalmente esto va a posibilitar poder ejecutarlos de manera frecuente, es decir, muchas veces por día si es necesario, e identificar bugs de manera rápida y sencilla, ¿sí? Los test unitarios, la I es de independent, ¿sí? Tienen que ser independientes, ¿ok? Cada prueba unitaria debe ser independiente de la otra, es decir, que el resultado no debe verse alterado por el orden en el que se ejecutan. Si yo tengo 15, 20, 30 test y quiero ejecutar desde el último al primero, del primero al último, del medio para arriba, para abajo y qué sé yo, no importa el orden en el que las ejecute, siempre tienen que analizar lo que sea que estén analizando, el SUT que estén analizando, de manera independiente. ¿Ok? No importa el orden en el que los ejecute, tienen que dar el mismo resultado. ¿Sí? Esto es porque muchas veces, capaz que estamos testeando, eh, supongamos que tenemos para testear algo que da de alta algo o algo que da de baja algo. Yo estoy comprobando que algo se ha dado de baja, algo que se borre de la base de datos o algo que se borre de mi repositorio. Entonces, si yo después estoy comprobando si eso existe, una vez habiendo testeado el método que lo borró, no estoy generando dependencia, no independencia, ¿me explico? Entonces, capaz que hay que usar otras técnicas para testear, ¿sí? ¿Se entiende a lo que voy o no? ¿Estoy hablando en chino? Bien, si yo creé, para No, dar el ejemplo, lo último no te lo casé, pero porque me distraje. Pero dale, Fer, va la de última nuevo. después lo miro. Sí, no, no pasa nada. Si yo estoy testeando el método que crea una persona y el método que borra una persona, ¿sí? En un sistema de personas, ¿no? Y bueno, no, que uno que borra y uno que pide a una persona, un find by ID, ¿sí? Bueno, si yo borro una persona de mi base de datos para verificar, invocando el método de borrar y qué sé yo, para verificar que la haya borrado, está bien ese método, y luego solicito, o sea, en otro test, en el test que busca a una persona, a esa misma persona que borré, significa que yo estoy generando dependencia. ¿Se entiende? Yo estoy haciendo que busque algo que ya se borró, por ende, y en un test anterior o en un test posterior, no importa. Yo tendría que buscar a alguien que estoy seguro que esté, ¿sí? Ahí es donde genero la independencia. ¿Me explico? Bien, de eso habla el segundo principio o la I del first. Eh, la R es de repetible, o bueno, repeatable. Mi English is very bad. Pero bueno, es lo que les tocó, disculpen. El resultado de las pruebas debe ser el mismo independientemente del entorno en el que se ejecuten. ¿Esto qué significa? Que no tiene que depender de la configuración de usuarios, de hora de ejecución, y very difficult, etc. ¿Por qué? Supongamos que nosotros tenemos un test que maneja fechas, ¿no? Y yo el test lo codifico hoy, ¿no? Con la fecha de hoy. Le pongo 23 del 10 a la fecha del 23, ¿sí? Y lo voy a ejecutar dentro de 5 meses. Y me calcula algo con respecto a esa fecha en particular que yo le seteé al test, ¿sí? Supongamos, no sé, qué sé yo. Supongamos que es una fecha de vencimiento, ¿sí? De un producto. Si tiene la fecha del 23 del 10 del 23, probablemente la salida del método que analiza el vencimiento sea diferente a la salida que me daría un método con una fecha correspondiente a la fecha actual, ¿no? Dentro de un mes. ¿Me explico? Entonces, generalmente en vez de poner fechas hardcodeadas del estilo 23 de octubre del 23, se utilizan los métodos de time, ¿no? El hecho de poner time now o un usuario, los usuarios para realizar determinadas acciones dentro de las APIs se usan usuarios de test, ¿sí? No se usa cualquier usuario estándar que exista, se usa un usuario de test y ese estilo de cosas. Por eso la R de repeatable, ¿ok? Self-validating sería la S, es de autoevaluable. Generalmente los tests tienen que
brindar un resultado claro que indique si pasó o falló. Pero eso se da automáticamente en Java. Lo que pasa es que first es para cualquier test unitario, ¿sí? No debe requerir ninguna operación extra por parte del usuario. O sea, yo tengo que poder darle play, ejecuta y listo. No tengo que tener que hacer nada. No hay interacción entre el usuario que ejecuta el test y el test, ¿sí? A eso se refiere con self-validating. Y por último, timely, de oportuno. Las pruebas tienen que ser desarrolladas lo antes posible, ¿sí? Y siempre antes de subir el código a producción, siempre, ¿sí? Estos son los principios FIRST, ¿ok? Hablan de buenas prácticas a la hora de realizar test unitarios, ¿sí? ¿Estamos bien hasta acá? Si podemos, si les gusta y tienen ganas, podríamos practicar TDD en algún momento, ¿sí? Que es como el timely de lo que habla justamente es de eso, ¿no? De aplicar TDD. La metodología que generalmente se aprende primero es BDD, Behavior Driven Development, ¿no? Bien. No, no, Armando. No debería. Por lo menos con respecto a test unitarios, no. Cualquiera, no sé si, no sé si la palabra correcta es poder transformarse, pero todas las pruebas unitarias tienen que ser independientes. Sí. Bien. Ya me queda re poquito tiempo y falta un montón. Bueno, parece que hicimos un montón, pero no hicimos nada todavía. Bien. ¿Cómo llevamos, cómo llevamos a cabo pruebas independientes, perdón, pruebas unitarias? Las pruebas unitarias generalmente eh, se realizan de manera manual. Es decir, nosotros tenemos que ir, codificar y qué sé yo, y una vez que ya están listas, ejecutarlas, ¿no? Aunque generalmente eh, ese proceso de manualidad barra automatización eh, se, se hace mediante ciertas herramientas mucho más simple. ¿Ok? Y acá es donde vamos a entrar a hablar de eh, qué cosas tenemos, qué herramientas tenemos disponibles desde Java para realizar test unitarios, ¿sí? Algunas herramientas que se pueden utilizar para realizar test unitarios en Java son JUnit, que es la que vamos a usar nosotros, de hecho es la que estoy usando, TestNG y Mockito, ¿sí? TestNG no lo usé nunca, pero pueden probarlo, buscarlo si quieren, no hay ningún problema. Nosotros vamos a usar JUnit y Mockito, ambas dos, ¿sí? Bien. ¿Qué sigue? JUnit. ¿Qué es JUnit? JUnit es un framework de unit test, ¿sí? Es uno de los más populares dentro de lo que sería Java. La versión 5 es la que contiene las últimas cosas más, los últimos cambios más importantes con respecto a la versión anterior, ¿sí? Con el objetivo de, quizás esto se creó en la época que pasó de Java a crearse Java 8, cuando crearon lambdas y toda la tecnología nueva, la versión importante, fuerte que sacó Java con Java 8 y versiones posteriores, ¿sí? Permite trabajar con programación funcional y también diferentes estilos de testing, ¿sí? Con respecto a la versión 4, que es la versión antigua de JUnit. A ver si encuentro una... No creo. Después lo busco. Después les busco una imagen de cómo es la arquitectura porque vamos a hablar un poco de eso. JUnit está compuesto por tres grandes partes con lo que respecta a la arquitectura del framework, ¿sí? La primera es JUnit Platform, ¿sí? Es donde básicamente eh, se encargan de ejecutar el framework de testing en la JVM, ¿sí? Es decir, la plataforma es quien se encarga de realizar la ejecución de los tests dentro de la máquina virtual de Java,
¿Se entiende? También hay una parte dentro de lo que es Platform que se llama Test Engine, mediante la cual nosotros podríamos desarrollar a mano nosotros, que eso está buenísimo, pero nunca me metí tanto en profundidad, un propio framework de testing basado en la plataforma de JUnit, ¿sí? O sea, Test Engine, Engine, no NG, Test Engine de motor, nos permite crear nuestro propio framework basado en JUnit, ¿sí? Nuestro propio framework de test, que está espectacular. También podríamos agregar librerías de terceros para realizar tests unitarios o para hacer comparaciones o diferentes tipos de procedimientos que sean necesarios a la hora de testear. Pero bueno, básicamente eso es el platform, ¿sí? Se encarga de ejecutar los tests en la máquina virtual de Java, nos permite, mediante un complemento que se llama Test Engine, crear nuestro propio framework en base a la plataforma de JUnit o agregar librerías de terceros. Por otro lado tenemos la parte importante de JUnit, que es Jupyter, que es de donde yo saqué los... Vieron que yo les dije, hay que agarrar Jupyter acá cuando hice cuando agregué la librería de aserciones. Bueno, ahí. Jupyter incluye todos los nuevos modelos de programación y extensiones para escribir test en JUnit 5. ¿Sí? Es quien incluye las nuevas reglas de este framework y las anotaciones inclusive del framework de JUnit 5. Ojo, porque si yo estoy acostumbrado, esto pasaba mucho antes, a trabajar mucho con JUnit 4, que no sé si ustedes alguna vez trabajaron con eso, pero mucha gente se quejaba cuando salió JUnit 5 de que habían cambiado todo y qué sé yo. JUnit dijo, bueno, está bien, tomen, les doy este regalito. Inventó algo que se llama JUnit Vintage. JUnit Vintage soporta la ejecución de test de JUnit 3 y JUnit 4 basado en la plataforma de JUnit 5. ¿Está bien? Entonces, como que tienen las mismas anotaciones, la misma sintaxis, qué sé yo, pero todo se ejecuta con la plataforma de JUnit 5. ¿Sí? ¿Se entiende? Esa es como, en términos generales, la arquitectura de JUnit. ¿Sí? ¿Hasta acá venimos bien? Bien. ¿Qué librerías necesitamos para poder ejecutar tests unitarios? Porque yo no se los mencioné, pero seguramente se lo estén preguntando. Exactamente, o sea, vos escribís 3 y 4, pero se ejecuta en el 5. ¿Entendés, Armando? Funciona, eh, funciona básicamente así. Bien. La librería que vamos a necesitar es una librería que ya viene por defecto en la generación del initializer de los proyectos de Spring, que se llama Spring Boot Starter Test. No sé si la vieron, si les suena, si alguna vez se dieron cuenta que estaba ahí o no, si pasó desapercibido o qué, pero generalmente ya está, ya la tienen. Fíjense que yo no agregué ninguna dependencia al POM y ejecuté un test unitario sin ningún problema, ¿no? ¿Lo vieron? Yo no agregué ninguna dependencia. Entonces en este sentido no van a tener mucho problema. Ok, no vamos a tener que tocar el POM, no hace falta, por ahora. ¿Qué trae Spring Boot Starter Test? Trae toda la librería de JUnit, es la librería más, ya sabemos, más utilizada dentro de test unitarios en Java. Contiene también algo que se llama Spring Test y Spring Boot Test, ¿sí? Que son utilidades y soporte para test de integración y aplicaciones con Spring Boot. ¿Sí? AsserJ, que es una librería de aserciones, es una librería de justamente para poder comparar cosas. Hamcrest, que nunca lo usé. Ah, sí, la usé, miento, porque es la que contiene los matchers. ¿Sí? Hay ciertos casos donde es necesario, mediante constraints o predicados, ¿se acuerdan cuando aplicamos lambdas? Comparar ciertas cosas. Bueno, Hamcrest es una librería que nos sirve para eso. Mockito, que es el framework para generar o crear objetos mock en Java. JSON Assert, que nos permite hacer aserciones con respecto a objetos de tipo JSON. JSON Path,
que nos permite trabajar con un XPath para JSON, ¿sí? Ya vamos a ver en profundidad. Bueno, no sé si en profundidad, pero vamos a tocar un poco todo eso eh, cuando lleguemos a integración. Y nada más. O sea, esas son todas las librerías que contiene Spring Boot Starter Test. Un montón. ¿Sí? Pero bueno, en general creo que vamos a usar todas acá, excepto Hamcrest, a menos que sea necesario. ¿Sí? ¿Lo anotaron? No lo voy a repetir, ¿eh? Último día del curso les voy a preguntar, ¿cuáles son las 7 librerías que trae Spring Boot Starter Test? Ojalá que se acuerden. Ahí los mato. Ojalá que hayas grabado la clase, Marto. Uy, no quedó grabado eso, me justo. ¡Ta ¿Qué, madre! qué hacemos? Y se marchó. Y ahí conocimos el mal. Será Node.js. Bueno, a ver. Un apartado importante que me gustaría comentarles. Los tests unitarios. Y ahora les voy a compartir pantalla again. Vieron que yo les mostré que se pueden ejecutar desde el botoncito que está acá. ¿Lo ven? Acá hay un botoncito verde que dice Run Test. Yo podría ejecutarlo tranquilamente desde ahí. Pero adicionalmente, si quisiéramos, podremos ejecutarlos desde acá, arriba. ¿Lo están viendo? A nivel clase. Pero no solamente me va a ejecutar el test que cree, sino que me va a ejecutar todos los tests que tenga esta clase. ¿Sí? Entonces, puedo ejecutar test a test individualmente o todos los tests de esta clase. ¿Qué pasa si yo tengo más de una clase? ¿Cómo hago para ejecutar todos los tests de todos los métodos de test de todas las clases de test del entorno de test? Voy a la carpetita Java, anótenselo esto, por favor, porque después me van a decir, no me funciona. Carpetita Java, no el paquete, carpetita Java verde, run test in Java. Y eso corre todos los tests que hayan, ¿sí? ¿Está bien? ¿Se entendió esto? ¿Cómo ejecutar tests? Bien, de hecho creo que hay una forma de hacerlo con shortcuts. Fíjense, Control Majus F10. Control Shift F10. Espero que no me abra la interfaz de no sé qué cosa. Ahí está. Ahí me ejecutó el test el que estoy acá. Si yo toco acá, Control Shift F10, a ver si me ejecuta todos. Me ejecutó la clase, sí. Decímele. Martín, una consulta, porque bueno, yo de esto mucho nunca vi, ¿no? Pero sí trabajé, por ejemplo, con Suave. ¿Cuál sería una diferencia? Porque yo hasta ahora lo veo algo similar, quizás, de probar con Suave y probar con esto. Swagger. Swagger no es una... No Sí, te sí, permite testear. Te permite documentar. claro, sí, pero supongamos que yo quiero, no sé, probar un endpoint eh, y yo sé lo que, o sea, yo sé lo que espero ahí, ¿no? Sí. Y una vez que lo pruebo, que yo le pego a ese endpoint y me devuelve lo que espero. Sí, Sé que no es lo mismo, sé que lo no es que lo te mismo, permiten pero los test unitarios, primero y principal. Cualquier aplicación que vos quieras realizar un deploy en cualquier plataforma de deployment, de Continuous Integration, llámale AWS o la plataforma de Google, Google Cloud o cualquiera. Dame un segundito. Sí, vino un pedido. Atendé, por favor. Disculpen, me acaban de tocar el timbre. Eh, cualquiera solicita tener un porcentaje de cobertura de código para verificar que la calidad del software sea correspondiente al nivel esperado. Por ejemplo, en Amazon no sacan a producción una aplicación a menos que no tenga un 85% de code coverage. No, te juro que lo probé, Team Leader, lo recontra probé, no tiene ningún bug. Sí, sí, necesito que tenga 80% de coverage. ¿Me explico? Y eso es trabajo del desarrollador. claro, entiendo, y ese porcentaje, digamos, lo tenés
con esto, digamos, con estos test, ¿no? Ya lo vamos a ver cómo obtener el porcentaje de cobertura. Tranquilo. Ok, No te aprueban los merge, claro. No te dejan mergear y no te dejan subir a producción nada. claro. Bien. Porque en definitiva, ya sea Swagger o ya sea que yo le doy play y pruebo todos los posibles casos que tengo en mi cabeza, eh, cualquiera de las dos alternativas no se comparan a la documentación y al análisis que te puede permitir un test. ¿Sí? De hecho, el código cambia por algún motivo, porque estamos haciendo un desarrollo incremental o por lo que sea, el test sigue ahí. El código cambia, capaz que nosotros cambiamos la forma de analizar estos números A y B, pero siempre que yo le mande un 1 y un 5 me tiene que retornar un 1. ¿Me explico? Si el código cambió, es raro que la persona haga las mismas pruebas que hiciste vos en su momento cuando lo desarrollaste, ¿no? Capaz que vos sí tuviste todo en cuenta y qué sé yo, pero no todos tienen las mismas cosas. ¿Está bien? Está bien. Bien. Buenísimo. Con respecto a la ejecución era eso. Bueno, ya sabemos que en la consola nos va a aparecer en caso de que falle, qué es lo que falla y por qué. Es decir, cuál es el expected y cuál es el actual. Acá a la izquierda vamos a ver todos los que pasaron o todos los que fallaron. Y con esto vamos a terminar la clase de hoy y la clase que viene arrancamos a testear a full. ¿Sí? ¿Les parece? Genial. Bien. María, necesito que para el lunes que viene armen grupos por ahora de estudio y más adelante para el proyecto final de mínimo 5 personas, máximo 7. Y lo van a tener que escribir en el Drive. En el Drive hay un archivo vacío en el que van a tener que plasmar los grupos, ¿sí?